¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso mod de vuelta, el mod Blue Steel. Blue Steel, ese es un mod, bueno, que está ahí en MOBA, es un mod que tiene muy buena pinta, es un mod pesado, pero bueno, vamos a testear un poco, saben que el primer testeo, a ver qué tal está, lo tienen para descargar en MOBA, es un poquito más complicado de instalar porque está creo que está en ruso, sí, en ruso es, porque no se entiende nada. Hay una versión en inglés que no es la última, la 2.15, creo que actualmente están por una más avanzada. Pero bueno, la 2.15 es la que está en inglés y la que se puede jugar un poquito más, ¿no? Vamos a ver este mod, he pasado fotos por el Discord del mod. Acá tienen data de la gente creadora del Blue Steel. Pero nada, vamos a darle una campaña para que vean un poquito del mod. Vamos a jugar. Batallas históricas también tiene, cuidado. Las ilustraciones del mod están espectaculares. El inicio del mod está muy guapo. Esto está muy guapo. Toda la gente que estuvo trabajando en el mod este hace un tiempo. Ya tiene un par de... No tiene un par de años porque esta actualización es bastante moderna, pero sí que ha trabajado mucha gente en ello. El apartado gráfico principal es espectacular, se ve muy bien cuidado, hasta los menús, el fondo del menú se ve muy bien. Cuando entramos a, bueno, histórica batalla, la verdad que las ilustraciones están muy bien hechas, todas bien cuidadas. Eh, perfecto, ahora vamos a ver un poco la campaña, como saben que siempre hacemos, vamos a poner campaña. Bueno, la campaña interfaz está muy guapo, la verdad los logos de todos están rediseñados. Tenemos Jerusalén, tenemos Inglaterra, tenemos un poco del Sacro, tenemos a Francia, tenemos a el Sultanato, que han de ser los turcos, tenemos los mongoles, tenemos facciones que no sé ni cuál ni quién son, la verdad, pero bueno, está muy bien. Empezamos en el año 1220, o sea que bien, 1222 iba a decir, no, 1220. Tenemos a Escocia, tenemos los Ayubi, el Sultanato, tenemos acá a nuestro amigo Dinamarca, tenemos Patrium Sacrum Patrum, que no sé quién son porque hay tantos logos del sacro como que son el Papa. Tenemos República de Génova, tenemos a Sicilia, tenemos a Kiev, tenemos a Génova, tenemos acá en Noruega. Acá me mataron un poquito. Los Corex Sandom, que no sé qué parte serán. Tenemos a Suiza, a Suecia, que es interesante. Tenemos, bueno, principados. Tenemos el Reino de Jerusalén, la Orden Teutónica, Lituania, Hungría, Aragón. Los famosos almoríves, ¿no? Los moros, mejor conocidos como los moros. Bizancio, Polonia, Portugal y volvemos con toda la vuelta. Lo bueno, lo que está bien de este mod es que, por ejemplo, yo me voy a elegir ahora a Castilla y León y acá dice el rey Alfonso VI, o sea, mantiene los iconos, no, mantiene los nombres originales. Creo creer, ¿ok? Creo creer. Bizancio, creo creer que tiene toda la gente original. Así que nada, vamos a ir a por Castilla. Vamos a jugar con Castilla. La interfaz se ve muy bien cuidada. Tanto el fondo cada uno tiene diferente fondo. Tanto el fondo, tanto las ilustraciones que son del rey. Está todo muy bien cuidado al milímetro. Acá tenemos la campaña. Vamos a poner cualquier tipo de campaña. Y vamos a empezar a ver qué tal está. Es un mod que está muy bien cuidado. Es un mod que está muy bien cuidado. Es conocido en esto de la comunidad de los mods del medieval. Es un mod pesado, ¿ok? Este mod trae el para craquearlo, para craquearlo, para que uses 4 GB de memoria RAM. No es porque pide más de los 2 que tiene de fábrica el medieval. Pide más, necesitas 4. No sé cómo mira ahora, yo estoy grabando, ¿saben qué? Bueno, la grabación pide. Me tarda un poquito en cargar y tal, pero es un mod que está muy bien. Más adelante voy a hacer un tutorial para instalarlo y tal, para que sepan cómo ponerlo en inglés y tal, y jugarlo bien. Así que nada, menú de carga se ve muy guapo, la verdad, una ilustración de la época. Que acá se ve el rey, este es de Inglaterra, por las banderas es Inglaterra. Ilustraciones muy bien cuidadas, el menú de carga también está muy bien cuidado. Ahora vamos a ver un poquito cómo va la campaña, vamos a ver un poquito así de la campaña, cositas que tiene la campaña y tal. El mod está en inglés, pero bueno,
no hay problema por eso, ya estamos bastante acostumbrados a jugar mod en inglés, o sea que no hay problema por eso de el mod. ¿Mm? A ver si carga de una vez. Ahí está. Ok, acá empezamos. Blue Steel Total War. Acá nos dice información. Presiona F3, K1 Open. Bueno, nos dice cosas. Que esto estaría muy guapo, por lo menos traducir esto. Esto lo veremos, lo veremos, puede ser que se traduzca. Por lo menos esto, para saber de qué va y el sistema que tiene del juego. Vamos a darle. Ilustraciones, las ilustraciones de los eventos están muy bien. Rumores de un mercante que viene de los mongoles. Bueno, el mapa está rediseñado. El mapa, la verdad que está muy bien el mapa, está muy bien el mapa. Ahora vamos a verlo en profundidad. Está muy bien el mapa. El menú, bueno, el menú está bastante bien. Acá tenemos un castillo de fondo y tal. O sea, este menú está muy bien. Agentes, tanto. Agentes, etcétera. Acá tenemos Castilla. Bueno, la imagen la mantiene, que me parece muy bien. Eso es un detalle. Por eso le digo que está bien cuidado. La diplomacia. Los logos de las facciones están muy bien, la verdad. Acá tenemos una, ven, relación normal y ruler. Por eso hay que ver un poquito. La ilustración del Papa está muy guapa la ilustración del Papa. Los papas que hay, las ilustraciones están muy bien logradas. Las ilustraciones que le han puesto a las unidades están hechas perfectas y todas iguales, ¿ok? No es una ilustración diferente en el sentido de que cambie mucho una ilustración a la otra. Mantiene siempre la estética de la ilustración y esto me parece espectacular. Vamos a abrir el árbol, vamos a ver los anteriores, el rey Alfonso, Fernando, bueno, mantiene todo, las ilustraciones, esto también están muy bien logradas. El príncipe Fernando II, las reinas, mantiene bastante bien todo lo que es la estética, La estética mantiene bastante bien. Vamos a tocar el F3 que nos dice, acá, ven, si tocan el F3 nos dice cositas del tal, bonificadores. Esto es importante traducirlo, estaría guapo. O echar un vistazo a todo lo que es esto. Acá también tenemos más cositas. Bueno, tenemos Population guía de la gente. De la plebe vendría a ser. La estética de los barcos, bueno, también cambiadas. Acá tenemos un par de barcos. Vamos a ver un poco los edificios. Vamos a poner acá para ver un poquito cómo va esto. No sé cuántas religiones tenemos, pero bueno, acá tenemos edificios relacionados con el entretenimiento. Es un mod que tiene bastante profundidad, Es un mod que, bueno, cuidado, Edificios, tenemos logos. Bueno, los logos de los edificios están muy bien cuidados. Sus remarcos con su sombra están muy bien, la verdad. Casi todos los edificios están cambiados, dan cosas diferentes. Esto habrá que revisarlo con aumenta comercio. Habrá que revisarlo porque es un mod que la verdad que pinta muy bien. Unidades, también es rediseño de todas las unidades. Mínimamente de las miniaturas está rediseñada al completo. Eso está muy bien. Los edificios se ven que están muy bien. Acá tienen unos factores, tienen como no factores, pero tienen como unos dibujos que deben tener su relevancia en el juego. Acá tenemos estos de el signo judío. Se ve que podemos tener varias religiones, etcétera. La animación de los castillos, bueno, se ve muy guapa. El mapa está muy bien cuidado, que ya lo había comentado. Acá tenemos 3 y 1, que no sé qué será esto. ¿Qué será lo de crear unidades, etcétera? El espía también está rediseñado, o sea que esto está muy bien. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, un poquito Portugal y tal. A ver. Tenemos algún diplomático acá para mandar para ver cómo es el tema de la... Bueno, tenemos reinas para mandar a usar reinas, sí. De Salamanca, la chica. La chica de Salamanca. Vamos para acá, vamos para acá. Acá tenemos uno. Abordaré esto con cuidado. ¿Esperáis que nos alegremos de veros? Bueno, ven, acá tenemos 1000 tal. Tenemos como una estadística de relación, que eso está muy bien. Acá tenemos un montón de reinas y tenemos otro espía. Acá podemos reclutar mucha gente.
Así que nada, sin más, vamos a darle ahora una partidita. Vamos a jugar una partidita para ver qué tal está a los asedios o gráficamente. Esto es algo que, miren, no lo había notado y está muy bien. Que acá no pueden desembarcar porque no hay costa. Eso está bien hecho, ¿eh? Son detallitos que están bien hechos, ¿eh? Los edificios estos están muy bien, la verdad. Hay cosas que están muy bien cuidadas en este mod. Acá hay una mezquita, así que nada. Bueno, vamos a darle a lo que importa, que es la batallita, a ver qué tal es la batallita. Bueno, acá estamos. Vamos a Custom Battle. Vamos a jugar una batallita. Bueno, todas las eras vamos a ponerle. Vamos a jugar un mapa que no sea tan lag, que no es tanto lag. Vamos a jugar a este. Vamos a elegir como estábamos eligiendo a Castilla. Vamos a hacer un clásico contra los almorives. Y acá tenemos un poquito todas las unidades. Tiene todas las unidades mercenarias, o sea que es una locura. Pero tiene unidades nuevas como esto, que lo voy a probar ahora mismo. ¿Qué unidades nuevas tiene? Como para probar. Yo creo que con esto va a ir bien. Con dos de estos va a ir bastante bien. Vamos a probar algunas unidades de Castilla. Vamos a probar estos. Vamos a traer 4 de estos. Tenemos tercios. Los piqueros de los tercios. Vamos a ponernos más dinero para... básicamente para ver las unidades completo. Vamos a ponernos infinito. Ok. Tenemos los piqueros de los tercios. Vamos a poner 4 de los tercios. ¿Qué más unidades únicas tenemos? Arabusqueros. Acá nos dice el ciclo de los arabusqueros. Estas son unidades muy buenas también. Vamos a poner 4 de estas. Acá tenemos más unidades. Acá tenemos más unidades. Arabusqueros. Acá tenemos los arabusqueros. Los pro arabusqueros. Vamos a sacar 2 de estas y vamos a poner arabusqueros españoles. ¿Y qué más podemos poner? Vamos a poner el general, que va a ser una caballería muy top. La más top que haya. Esta. 35 de defensa, madre mía. Y bueno, vamos a ponerle cositas ahí. Vamos a sacar uno de estos. Vamos a sacar uno de estos que hay 2 y vamos a poner un trabuquete. Y ya está. Y acá vamos a poner exactamente lo mismo, pero quiero sacarle cosas para que vayan a melee. Ahí está, vayan un poquito más a melee. Voy a sacarle el elefante porque, madre mía. Ahí está, vamos a darle. Básicamente si pones automático que elige casi todo lo que son mercenarios. Pero ahora vamos a ver estéticamente cómo está el mod, cómo se ven las unidades, etcétera. Voy a subirlo todo en ultra. Solamente vamos a ver las unidades, después analizaremos más adelante si sale una campaña de este mod. Analizaremos más a detenimiento cómo reaccionan en combate, si hay un desbalance con alguna que otra unidad. Eso ya lo iremos viendo a medida que vayamos probando y jugando al juego. Saben que esta es una primera impresión, primeras impresiones, como dice el video, primeras impresiones. Después vamos a tener la reseña final, que es cuando hagamos una campaña del juego, ¿okay? Bueno, empezamos. Ahí va un poquito a 0,0 FPS, pero bueno, vamos a ver si podemos mejorar esto un poco. Bueno, no importa. Es para ver las unidades cómo van, o sea, es para ver. Se me ve frisado hasta a mí, pero vamos a ver un poquito las unidades cómo van. Y después le bajo todo, porque lo tuve que poner en resolución bestial al juego. Entonces eso es un problema también. Vamos a poner ahí esto. Vamos a dividirlos todos básicamente. Y ahora lo vemos y listo. Acá el trabuco. A ver. Ok, acá lo tenemos. Está todo a tope, ¿no? Los gráficos sí, están todos al mango. Se me va a ver frisadito la cámara, gente, pero tranquilos porque es para mostrar nada más. Acá tenemos los carros. Esto es... también es innovador que tengan esto, porque no hay muchos que lo tengan. En realidad esto funcionaba con caballos o con rieles. Actualmente no hay nada de caballos ni rieles, pero ahora
está hecho un poquito como unidad. Está bien. Esto se usaba un poquito más para defender, pero bueno. Se ve muy bien. La verdad que estéticamente el mod está cuidado al extremo. Literalmente está cuidado al extremo. Vamos a ver a los artilleros. Acá están los artilleros. Vamos a sacar un poco la... Voy a poner la interfaz para que vean un poquito mejor. Deslizable, deslizable, deslizable y deslizable. Ahí está. Está muy guapo, la verdad, está muy bien cuidado. Acá tenemos piqueros de los tercios. Está también muy bien. Con la bandera de León. Muy bien de la época. Acá tenemos más carros. Espectacular, los carros están espectaculares. Esto habrá que mirarlo cómo reacciona en una batalla. Infantería pesada. Estéticamente espectacular también. Infantería pesada. Otra infantería pesada, otro tipo de infantería pesada. Es muy guapo cómo está con el Castilla, Muy bien, muy espectacular, la verdad. Se ve un poco frisado, gente, pero bueno. Muy bien, se ve muy bien esto. La caballería. La caballería también se ve impresionante. Infantería normal, infantería pesada y cerramos la cosa. Vamos a bajar cosas del juego. A ver cómo ahora va mejor. Va tildado, va tildado. Pero bueno, esto es básicamente el mod. Lo tengo en resolución super alta, todo al máximo. Voy a bajarle todo al mínimo, a ver si así puede andar un poquito mejor el directo. Pero me están dando bastante mal, 9 FPS. 9 FPS, gente. Pero bueno, está guapo. Está guapo como para hacerlo. Lo que pasa es que tengo que hacerlo. Lo estoy grabando en una resolución gigante. Y eso hace que se trabe un poquito más. A ver si salimos del menú. Ahí está, ahí volvemos a la normalidad. Ahí volvemos a la normalidad, unos 27 FPS. Tengo que aclarar que es un mod pesado. Es bastante pesado. Bastante pesado, lo acaban de ver, se me ve bastante frisado a mí. Es un mod que está muy bien. Pronto traeré una instalación del mod. La verdad que por lo poco que jugué, que entré a la campaña, hice 2 turnos. Es un mod que se ve que tiene unas mecánicas nuevas, que las va explicando ahí a medida que vas entrando. Tiene mecánicas que no las tienen los otros mods del Medieval, perdón. Eso está interesante, no las investigué, no sé qué trae, pero bueno. Será cuestión de jugar una campaña y hacer una guía de juego. Como quiero hacer de ahora en adelante, una guía de juego del mod. Unidades se ven espectaculares. Esto si tienes una PC de estas monstruos y le empiezas a meter shaders y tal, no tiene nada que envidiarle a los nuevos Total War, porque la verdad que se ve espectacular. Históricamente está muy bien cuidado. Estéticamente es muy god, la verdad se ve muy bien. Y es un mod que pide bastante, pide un poquito más de PC. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque es pesadete el mod. Y eso capaz que no le resta un puntito, porque si tienes una máquina que es potente esto te importa, pero a comparación de otros mods como el Steel Seal y tal, que no son tan pesaditos, este es bastante pesado, trae muchas mecánicas nuevas y tal. Habrá que examinarlo, habrá que jugar una campaña tranquilamente, reajustando todos los ajustes. En mi caso, que voy a subir, que lo hago en directo o lo grabo, pero es un mod que está muy bien, gente. Así que poco más, gente. Cualquier cosa tienen en la caja de los comentarios para decirme si jugaron a este mod, si lo conocen, si lo han probado, si han jugado alguna campaña y cuál es su punto de vista del mod. Así que eso es todo, gente. Saben que cualquier cosa tenemos el Discord del canal, donde están más que bienvenidos para entrar a la comunidad de esta comunidad que estamos haciendo de Medieval, Rome, los Total War, los mods, etcétera. Así que poco más, gente, de ya. Muchísimas gracias a todos por ver el video. No se olviden de darle like y nos vemos en el próximo video. A cuidarse. Hasta otra.